En este video vamos a tratar el tema de fractales en los bordados y tejidos en algunas culturas indígenas. Vamos a tratar de enfocarnos más que todo en la cultura Mixaj. Vamos a mostrar el significado que estos tienen dentro de esa cultura. Mi grupo está conformado por Jenny Tumiña, Gloria Bedoya y mi persona Natalia Ruiz. En primer lugar, se va a dar una introducción sobre lo que son los fractales, sus características y algunas de sus aplicaciones tanto en la ciencia como en el arte. Luego se va a hablar sobre el origen de los tejidos y bordados dentro de la cultura Mixaj y también dentro de otras culturas que vamos a tratar de tener en cuenta. También se mostrarán algunos ejemplos en donde se pueda reconocer la geometría fractal y lo que significa cada una de esas figuras para estas culturas. ¿Qué es un fractal? El término como tal fractal lo propuso el matemático Benoit Mandelbrot en su libro La geometría fractal en la naturaleza. En primer lugar, hay que dejar claro que no existe una definición formal sobre lo que es un fractal desde el punto de vista matemático. O sea, se ha tratado de acercar a una definición formal a partir de sus características. Y esto se debe a que Mandelbrot, conocido como el padre de la geometría fractal, no realiza un tratamiento formal para toda su teoría. El método que él utiliza es basado en una caracterización abierta e intuitiva. Entonces vamos a tratar de ver lo que son los fractales desde el sentido intuitivo y desde el sentido formal. Desde el sentido intuitivo se podría decir que un fractal es una figura u objeto cuya estructura se puede repetir a varias escalas y por mucho que nos acerquemos o nos alejemos de la figura, seguiremos observando la misma estructura. Desde el sentido formal, un fractal es un conjunto autosimilar cuya dimensión de Hausdorff es mayor a su dimensión topológica. Propiedades fundamentales que caracterizan a la geometría fractal. Existen dos propiedades que de alguna forma identifican lo que son los fractales y son la autosimilitud y la dimensión entre comillas extraña. Con estas dos propiedades se pretende dar una definición lo más cercana posible a lo que es un fractal. La autosimilitud. Bueno, la noción intuitiva de lo que es la autosimilitud, muy seguramente todas la hemos percibido en algún momento y de alguna manera en diversos contextos. Por ejemplo, al observar diferentes objetos de la naturaleza, como algunas clases de plantas, árboles, una cabeza de coliflor, brócoli, las nubes, las olas del mar, entre muchos otros. También se encuentra en contextos de las matemáticas, por ejemplo en algunas fracciones continuas, cuyos elementos son conjuntos, la categoría de las categorías. Ejemplo de algunos conjuntos autosemejantes es el triángulo de Sierpinski, en el que se puede ver cómo el todo está formado por varias copias de sí mismo, solo que reducidas y puestas en diferente posición. Esto quiere decir que si llegamos a ver una parte del fractal a mayor escala o aplicar el efecto de zoom, se puede observar que no importa lo pequeño que sea la región observada, siempre se encontrará una copia reducida del conjunto total. La dimensión extraña. En primer lugar, debemos aclarar que existen varias clases de dimensiones. Por ejemplo, la dimensión topológica y la dimensión de Hausdorff, que es la dimensión de los fractales. La dimensión topológica es la que normalmente conocemos y es en donde están las figuras geométricas que tienen dimensión 0, 1, 2 o 3. Podemos ver que en la dimensión 0 están los puntos, en la dimensión las líneas son las rectas, en la dimensión 2 las figuras en el plano como el rectángulo, el cuadrado, en la dimensión 3 están las figuras del espacio como el cubo, la esfera. Pero pues estas no son las únicas dimensiones que pueden tomar algunos objetos geométricos.
de las diferencias entre la geometría fractal y la geometría euclidiana es que en la fractal pueden resultar otras dimensiones además de estas, como por ejemplo en el triángulo de Sierpinski. La dimensión de este es aproximadamente igual a 1,584. Para poder hallar la dimensión o el número de copias que puede tener una figura al escalarla, se usa la relación escala-dimensión, cuya fórmula es n elevado a la d igual a n, donde la n minúscula es el factor de ampliación o la escala, la n mayúscula el número de copias y de la dimensión. Bueno, ahora miremos cómo funciona esta relación para los objetos de la dimensión 1 y 2. Bueno, para la dimensión 1, traten de imaginar que tenemos un segmento igual a 1. ¿Listo? Y quiero escalarlo a un factor de 2. Pues lo que me dice esta relación es que necesito 2 copias del original, o sea, del segmento 1, para poder crear el segmento escalado en 2. O sea, 2, todo esto lo reemplazamos a la fórmula, queda 2, que es el factor de ampliación, elevado a 1, que es la dimensión, todo esto igual a 2, que es el número de copias, ¿cierto? Con esto podemos decir que en la dimensión 1 la escala es igual siempre al número de copias. Bueno, eso es para la dimensión 1. Para la dimensión 2, para el caso de los cuadrados, imaginemos que tenemos un cuadrado de 1 por 1 y queremos escalarlo en un factor de 3. Lo que no sabemos son el número de copias, entonces quedaría 3 elevado a la dimensión, que es 2, y eso me va a dar 9, ¿cierto? Entonces necesitaría 9 copias de cuadrados 1 por 1 para obtener la figura escalada en 3. Lo mismo también sucede para los volúmenes. Bueno, ahora tratemos de utilizar esa fórmula para hallar la dimensión del fractal de Sierpinski. Supongamos que el triángulo va a tener una longitud de 1, ¿cierto? El triángulo del fractal como tal. Y queremos escalarlo en un factor de 2, que es el triángulo que aparece más grande. Ahora tenemos que ver cuántas copias del triángulo pequeño hay en el grande. Como podemos ver, hay 3 copias. Bueno, utilizamos la fórmula y quedaría 2, que es la escala, elevado a d, que es la dimensión, todo eso igual a 3, que son el número de copias. Bueno, entonces lo único que falta es poder despejar d. Para despejar d, multiplicamos a ambos lados logaritmo. Luego, por propiedades del logaritmo, se baja la d a multiplicar por el logaritmo de 2. Multiplicamos a ambos lados 1 sobre el logaritmo de 2 y queda d igual a logaritmo de 3 sobre logaritmo de 2, que esto es aproximadamente igual a 1,584. Esta es la dimensión del triángulo de Sierpinski. En general, para tratar de encontrar la dimensión de este tipo de fractales, d es igual al logaritmo del número de copias sobre el logaritmo del factor de escala. Digo este tipo de fractales porque también hay otros fractales en donde al aplicarle el efecto de Sun, la estructura no es exactamente igual. Para estos fractales se le adicionan otras cosas para poder determinar su dimensión. Algunos ejemplos clásicos de conjuntos de fractales puede ser el conjunto de Cantor o la carpeta de Sierpinski. Esta última se utiliza más que todo en las antenas de los celulares, dado que por su autosimilitud se adapta muy fácil a las múltiples frecuencias. También está la curva de Koch, que es muy similar a un copo de nieve, y la esponja de Menger.
Uno de los propósitos de la geometría fractal es poder entender o explicar algunos de los fenómenos que se nos presentan en la naturaleza, propósito que también comparte la humanidad. Y es que ésta siempre ha tratado de dar una explicación lógica a todo lo que nos rodea, el porqué de su comportamiento, su estructura. Podemos ver que en la naturaleza existen ciertos patrones que se repiten una y otra vez, estructuras muy similares. La geometría fractal pretende poder predecir algunos de esos patrones, también poder representarlos lo mejor posible. Por ejemplo, pensemos en un árbol. Una representación aproximada de un árbol usando figuras de la geometría euclidiana sería como se muestra en la figura de la izquierda, mientras que usando los principios básicos de la geometría fractal, una representación de árbol sería como la de la derecha. El fin es tratar de poder constituir una geometría que se acerque lo más posible a la naturaleza. Esa es una de las características por las cuales la geometría fractal llama tanto la atención hoy en día. Algunas de las aplicaciones en donde se puede encontrar la geometría fractal puede ser en la predicción climática, en la generación de energía solar, en los efectos especiales de las películas, en la medicina, en el diseño, entre otras. Bueno, ahora que se tiene una idea sobre lo que son los fractales y algunas de sus características, podemos pasar a tratar de identificarlas en algunos tejidos y bordados de las culturas indígenas, que es pues el tema central en este video. Importancia de los tejidos en las culturas milenarias. Entonces, de manera general, explicaré su importancia. Los tejidos se realizan con el fin de rescatar los conocimientos y saberes milenarios, puesto que en los tejidos plasman sus pensamientos transmitiendo estos conocimientos de generación en generación, de manera oral, ya que no hay libros, ni escritores, ni autores. En tanto, la escritura se realiza a través de los tejidos en estas comunidades. Por otro lado, el tejido para la mujer indígena es de vital importancia, ya que se considera como tejedora de vida y conocimientos, donde hay una importante relación con la naturaleza. Paralelo a ello, podemos observar mediante las imágenes una relación muy notable con los elementos geométricos, matemáticos y por supuesto con la geometría fractal, que es el tema donde vamos a abordar de aquí para adelante las otras diapositivas. Iniciamos explicando un poco, contextualizando sobre la cultura Misak. La cultura misago-guambiana, ubicada en el municipio de Silvia, departamento del Cauca. En esta cultura también podemos observar el tejido como un escenario donde transportan memorias de conocimientos y saberes propios. En este sentido, podemos apreciar también los elementos geométricos donde se repiten a diferentes escalas. En esta diapositiva encontramos inicialmente el significado del dibujo o diseño plasmado desde el punto de vista cultural Misak. Podemos observar en el texto que está en el centro. Por otro lado, aquí se puede evidenciar específicamente dos figuras geométricas. El primero es el rombo, coincidencialmente con 4 lados iguales formando ángulos rectos y sus lados paralelos 2 a 2. En segunda instancia vemos algunos triángulos rodeando el rombo. Puedo afirmar que son triángulos equiláteros con sus 3 lados iguales y sus 3 ángulos internos iguales a 60 grados. También podemos observar que los triángulos que rodean al rombo
son congruentes. Por otro lado, podemos apreciar la reproducción de las mismas a una escala menor. Esto se evidencia principalmente en el rombo. En esta diapositiva pueden leer, si lo prefieren de manera general, la descripción simbólica en cuanto a la cultura Mixac, aquella figura geométrica y su tejido. Asimismo, hacemos un pequeño análisis dentro de la geometría fractal, nuevamente la repetición sucesiva de la figura ubicada en la parte superior de la diapositiva. Además, podemos apreciar que en cada esquina sus ángulos a simple vista son rectos y los lados iguales. También vemos la espiral, una línea curva generada por un punto que se va alejando progresivamente. En este mismo sentido, podemos encontrar en el campo de la matemática tipos de espirales como espiral de Arquímedes, espiral de Fermat, espiral hiperbólica, espiral logarítmica. En la espiral logarítmica aparece esta curva en la naturaleza habitualmente desde conchas de moluscos hasta en la formación de galaxias. También utilizado esta espiral en la arquitectura y la pintura. Por otro lado, también está la espiral de Fibonacci. Para nosotras sería pues muy interesante estudiar y explicar cada uno de estos tipos de espiral, pero por cuestiones de tiempo dejaremos hasta aquí. En esta imagen también podemos observar las figuras geométricas y sucesiones de las mismas a mayor y a menor escala. También vemos una pequeña descripción de la simbología cultural de aquel tejido. Después de haber explicado un poco acerca de los tejidos, la representación simbólica y la representación geométrica del pueblo Mixac, ahora pasaremos un poco a abordar el tema de los tejidos del pueblo Nasa. Para el pueblo Nasa ha sido una tradición milenaria el tejido, con un sentido simbólico relacionando con la naturaleza, representando al territorio, cosmovisión, cosmogonía y cosmología. Cosmovisión, manera de interpretar el mundo del pueblo Nasa. Cosmogonía, territorio de origen del pueblo Nasa y el universo. Cosmología, espíritus y energías que rigen en el mundo del pueblo Nasa. El territorio entendido no como un pedazo de tierra, sino los espíritus de la naturaleza, los sitios sagrados, los animales, las plantas, la comunidad y todos los seres que hacen parte de la misma naturaleza. A continuación, la compañera Isabel explicará un poco la representación geométrica y simbólica cultural de los tejidos del pueblo Nasa y el origen del pueblo Nasa. Gracias. La cultura Nasa o Paez son un pueblo indígena que habita el departamento del Cauca en la zona andina del suroccidente de Colombia. La tradición de tejer se remonta a las diferentes creencias que han sido infundadas por sus líderes o mayores, como ellos lo llaman. Cada tejido tiene para ellos un símbolo importante, solo explicaremos algunos de ellos.
A continuación vamos a hablar de la representación de la geometría fractal en los tejidos de la cultura nasa. Como podemos ver en la primera imagen es el ojo de ratón. Tejer el ojo de ratón para los nasas es tejer historia, ya que es una guía para orientarse. Les da fuerzas para afrontar las adversidades, debido a que por medio de este se representan las autoridades espirituales y sus líderes. También para ellos es un símbolo que los protege. Se representa con el rombo porque para ellos tiene forma de ojo de ratón, del cual se puede enseñar lo bueno y lo malo. Este es uno de los símbolos más encontrados en la cultura nasa. Las dos ilustraciones representan el ojo de ratón, solo que es un diseño diferente. Ellos pueden crear varios rombos dentro de otro en sus tejidos, como se ve en la primera ilustración, o solo un rombo con un punto en el medio. También podemos encontrar otras figuras que están formadas por rombos que tienen otro significado, como se puede ver en la imagen 2. Los 4 vértices del rombo pasan a ser una representación constante de la cultura nasa. Representan la orientación territorial, los 4 elementos que componen la materia: fuego, aire, agua y tierra. El 4 era considerado el más grande de los números divinos por los sabios místicos antes de Pitágoras y era designado como el cuaternario. El número 4 es aquel sin el cual nada puede ser conocido. Se puede dar muchas más interpretaciones para el rombo en la cultura nasa, esta es una de ellas. Para los nasa, los triángulos secuenciales representan el rayo o fuente de trueno. El cuadrado, la construcción del mundo nasa en escala, la tulpa, la familia y el fogón. A continuación vamos a hablar del significado de la espiral en el pueblo nasa. La espiral, como la afirma Bishop, es una introducción cultural al pensamiento geométrico mediante la actividad de diseñar, y la idea de forma no sería completa sin una referencia a la importancia espiritual. Se dice que por la forma que tiene y por no tener fin, lo que denota es eternidad, porque puede seguir para siempre. Para la cultura nasa es de gran importancia porque para ellos representa la vida como infinita. La representación de la espiral para el pueblo nasa es el centro como un origen de su cultura. Lo siguen las costumbres que lo caracterizan, la comunidad que los conforma, el territorio en el cual están ubicados y por último la cosmovisión que mi compañera ya explicó. Pero como toda cultura tiene una lengua propia, pero para los nasa la representación de la lengua es una línea ondulada que atraviesa el centro de lo que parece un plano cartesiano que se forma en el origen del pueblo, como se puede observar con más claridad en la imagen. Ahora vamos a explicar el significado y el uso de algunas mochilas o higras en el pueblo nasa o país. Lo que aparece en comillas en cada mochila es el nombre que lleva en el lenguaje nasa. La primera es la que ellos llaman la higra del mojano, es uno de los tejidos más antiguos. Los mayores la utilizaban para cargar la racacha y para coger lulo. La forma del tejido es en atarraya, el cual forma cuadros pequeños que facilitan para limpiar la basura que sale de los productos. El tejido es elaborado con la fibra de fique. La que sigue es la cuentadera. La cuentadera es un tejido en el cual se guarda la coca, las plantas medicinales, la bebida para ofrecer a los espíritus. Por eso este tejido es sagrado y no se puede desvalorar. La cuentadera es elaborada con lana de oveja y por lo general está terminada con la figura de pirámide que significa los 7 colores del mundo nasa. La manifestación de los colores en la que está elaborado para el pueblo nasa es el siguiente. El centro es el corazón de la tierra. Es un cuadro rojo que representa el fogón donde se acostumbra a cocinar antiguamente. Los 3 triángulos negros representan las piedras que necesitan para armar un fogón, que son el padre, la madre y los hijos. Su siguiente escala, los cuadros de color verde representan la naturaleza. El que lo sigue son los cuadros marrones que representan la semilla. Más alto de eso podemos observar los cuadros amarillos que representan la riqueza.
Siguiendo en el mismo sentido se localiza el mar y el cielo, representado en los cuadros azules. Posteriormente, la escala que indica la tranquilidad espiritual, que serían los cuadros blancos, y para finalizar el rojo, que es la sangre que han derramado los mayores. Las representaciones de los colores lo podemos observar en la imagen, la cual, como se ve, va tomando forma de pirámide. Por último, tenemos la jigra del trueno. La figura significa el rayo y las montañas, porque los mayores Nasa obtienen la sabiduría y las plantas desde las montañas y páramos con la orientación de los rayos del trueno. Esta jigra es utilizada para echar la coca y las plantas medicinales en los grandes rituales de armonización del territorio. Estos son algunos significados y existen muchas más jigras con otros significados para el pueblo Nasa o país. Los fractales también se pueden encontrar en otras culturas, como por ejemplo la cultura maya, que es originaria de México, la cultura inca, que es de Perú, y la cultura chibuleo, que es de Ecuador. A lo largo del territorio colombiano podemos encontrar diferentes culturas, como por ejemplo la muisca, que se ubica en el departamento de Santander, la embera, que está ubicada en diferentes departamentos, que son Chocó, Antioquia y Risaralda, la guayú, que está en el departamento de La Guajira. Estas culturas han podido mantener sus tradiciones ancestrales, mientras que otras culturas como la Calima, Paché y Tairona han desaparecido por no poderse adaptar a los cambios que han habido. Luego de haber expuesto nuestro tema, llegamos a estas conclusiones. Muchas comunidades ancestrales escriben sus historias y saberes en los tejidos, plasmando figuras geométricas y fractales que en sí se relacionan con la naturaleza y el universo. El tejido para la mujer indígena es símbolo de vida y sabiduría. A partir de ello transmiten sus saberes de generación en generación, utilizando como medio la oralidad. La matemática, la geometría, la aritmética inciden en este tipo de tejidos y construcciones. Es evidente observar la geometría fractal en los tejidos y bordados de las comunidades ancestrales, para ellas más visto desde un sentido de relación con la naturaleza y su cultura. Bibliografía. Tomamos varios referentes teóricos, bibliográficos, en la cual nos sirvió mucho para esta pequeña investigación. Investigaciones que han hecho en la Universidad Distrital de Santander, algunas realizadas en la Universidad del Cauca y otras investigadas realizadas en la Universidad del Valle. Entonces esos pueden ver ahí, esos fueron nuestros referentes teóricos y bibliográficos. Por otro lado, agradecemos muchísimo y agradecer a las compañeras también por la colaboración en esta investigación y este pequeño trabajo.